buenos días a todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta maravillosa mañana, el poder juntos celebrar la resurrección de este día extraordinario que Dios nos concede. Yo le invito para que oremos en esa actitud de agradecimiento, gozosos por el privilegio de haber vivido, de haber abierto nuestros ojos y disfrutar la grandeza de este día. Padre, declaramos, Señor, que tu amor es extremadamente exagerado para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por el privilegio de poder abrir nuestros ojos, el poder despertar, ver a nuestros seres queridos, poder tener la fuerza para pararnos sobre nuestras extremidades y poder, Dios mío, cumplir con nuestras responsabilidades. Valoramos el privilegio de resucitar. Te damos gracias por cada palabra que tú nos das cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús nos cubrimos con tu sangre. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, continuamos con el Salmo 91. Voy a leer 6 versículos, recuerde que son 16 versículos, pero estamos extrayendo algunos principios extraordinarios que Dios nos revela a través de este Salmo. Voy a leer los primeros 6 versículos nomás para no leerlo todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hemos venido estudiando acerca de lo que es el Salmo 91 y hemos estudiado el versículo 1. Hoy continuamos el mismo versículo 1, pero en otra parte. Estábamos explicando de lo que significa habitar. Ya lo dijimos y tomamos como base bíblica en Números capítulo 9 del versículo 15 en adelante hasta el 23, creo que es Números 9, 15 al 23. Allí, en la experiencia que vivió el pueblo de Israel, la Biblia dice que el pueblo se movía al mandato de Jehová, acampaban, y al mandato de Jehová partían. Habitar, dijimos que habitar bajo el abrigo es hacer una residencia permanente, es estar bajo la cobertura de Dios, es someternos bajo lo que Dios dice, movernos cuando Dios nos dice. Habitar bajo el abrigo es estar bajo la nube de Dios, según Números 9:15. Así nos incomode, así tengamos que desbaratar nuestra propia carpa. Sabemos, los seres humanos nos gusta vivir en comodidad, y el evangelio, cuando aprendemos los principios de Dios, nos incomoda nuestro estilo de vida, nos incomoda. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no acepta que vivamos a nuestra manera, sino como la palabra de Dios lo dice. Entonces, quienes nos sometemos bajo el señorío de nuestro Dios, bajo el abrigo del Altísimo, obedecemos lo que su palabra dice. Y los que visitan solamente se someten a aprender todo lo que tenga que ver con el reino. Les gusta las cosas de Dios, les gusta lo del reino, les gusta cómo cantan, pero no tiene una vida de mucho compromiso. No tiene una vida de compromiso con Dios, porque el compromiso, usted se da cuenta cuánto es su porcentaje en compromiso cuando obedecemos a Dios. Hay otro texto para terminar esta última parte del versículo 1 en la parte A, Isaías capítulo 30, porque el Señor está diciendo que el estar bajo su abrigo, bajo su cobertura, nos produce mayores garantías y mayores beneficios. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías, a través del profeta Isaías, en el capítulo 30, mire lo que Dios dijo. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice, ay de los hijos. Este término ay es un término de dolor, no es término de haber. Es el ay. Está la letra A y la Y. Ay
Ese término es un término de dolor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Note qué impresionante lo que Dios a través del profeta Isaías nos dice. Dice, hay de los que se apartan, o sea, hay gente que si no quiere estar bajo la cobertura de Dios, hay otra cobertura que el mundo ofrece, que es Egipto. Egipto siempre ha sido figura del mundo. Y hay gente que si no quiere estar bajo la cobertura de Dios o visita simplemente, la Biblia dice, mira el término que usa, Isaías capítulo 30 versículo 1, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, y no de mi espíritu. Mira lo que dice. Dice para cobijarse, mira lo que dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. O sea, hay otra cobertura que el mundo ofrece. Cuando nosotros no aceptamos la cobertura de Dios, hay otra cobertura que el mundo ofrece y es la cobertura del pecado. El texto dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, mira lo que dice, añadiendo pecado a pecado. Y descienden a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Esto no han preguntado de mi boca quiere decir lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envíe. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada mandamiento, que cada precepto, que cada ordenanza, que lo que Dios dice sale de su boca, no es capricho de hombre. No es enseñanza simplemente de un líder o de un pastor. Nosotros como ministros, como pastores, simplemente transmitimos la verdad de Dios y la palabra que leemos no es la palabra de mi boca, es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay gente, el que visita no pregunta de la boca de Jehová, no pregunta para resolver sus desafíos del diario vivir, sino que trata de resolver y busca alternativas por otro lado. Es decir, cuando alguien está enfrentando una dificultad, un problema, entonces escucha al mundo, escucha a la gente, escucha el consejo de miles de personas, pero no van a la palabra a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que debo de hacer frente a esta circunstancia? Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra frente a esta relación que yo tengo? ¿Qué es lo que dice tu palabra frente a la relación que tengo con mi esposo o en la empresa o con mis hijos o esta cosa que estoy sintiendo en el corazón? ¿Qué dice tu palabra en cuanto a eso? Eso es preguntar de la boca de Dios. Señor, ¿qué dice tu palabra en cuanto a esta determinación que debo de tomar? Si no preguntamos de la boca de Jehová, el texto dice que entonces viene otra cobertura, viene otra cubierta, según Isaías capítulo 30, que es una cobija de pecado. La Biblia dice añadiendo pecado a pecado, entonces descienden a Egipto a preguntar, pero no de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que la manera como el mundo resuelve los problemas no es la misma manera como Dios nos enseña. El mundo te enseña, el que me la hace me las paga, y hágale lo mismo para que sienta lo mismo, y no le hable y no le perdone y trátelo de esta manera y páguele con la misma moneda. Es decir, el mundo, la cobija del mundo te enseña así, pero la palabra de Dios nos enseña, como dice la palabra en número 9, al mandato de Jehová acampan, al mandato de Jehová
partían. Números 9:15, como les he estado enseñando. Entonces la Biblia dice en el Salmo 91, que es el salmo base que estamos estudiando, el que habita al abrigo del Altísimo. Una de las cosas que Dios puso muy fuerte en mi corazón cuando comencé, y puso muy fuerte el Señor a que les enseñara esta parte, es entender que si nosotros queremos estar bajo el abrigo de Dios, simplemente tenemos que renunciar al yo, tenemos que renunciar a mis métodos. Me tengo que incomodar muchas veces porque hay mensajes, porque el evangelio nos incomoda. Por eso, con razón dice la Biblia que está la puerta ancha y la puerta estrecha. Trate de pasar por una puerta estrecha sin que una puerta estrecha tiene que tocar su vida, tiene que tocar el cuerpo. Una puerta amplia, no. El evangelio es así. Todos aquellos que queremos estar bajo el abrigo de Dios, el evangelio va a tocar con nuestra vida y se va a meter en nuestro hogar, se va a meter en nuestros hijos, se va a meter en la parte matrimonial, aún en la financiera, en todas las áreas de nuestra vida, el evangelio de Dios va a entrar. Entonces nos va a incomodar. O sea, nos incomoda porque, como el ejemplo que le di en Números, nos mandan a desbaratar la carpa. Pero es que yo estaba muy bien aquí, ¿y por qué tengo que moverme? Y no ve que hay gente que es así, ¿y por qué tengo que dejar esto? ¿Y yo por qué tengo que dejar de beber? ¿Y yo por qué tengo que dejar de mentir? Y yo no puedo hacer esto, y yo no puedo hacer aquello, y yo no puedo, o sea, la gente quiere habitar bajo el abrigo, pero seguir viviendo como quiere. Y la Biblia no correlaciona ese estilo de vida. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo es la persona que está dispuesta a obedecer lo que Dios dice, que por ninguna razón del mundo va a descender a Egipto a preguntarle a Egipto y a cobijarse con otra cobertura. Necesita someterse a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? El versículo 1, la parte B, sigue diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué Dios quiere que estemos bajo su cobertura? Porque existe sombra del Omnipotente y también existe sombra de Egipto. Eso se lo explico mañana. Yo le invito para que usted le diga: Señor, incomódame en todas las áreas de mi vida. Yo quiero habitar bajo tu abrigo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este privilegio maravilloso que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por tu amor, papito lindo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, disfruten este día extraordinario. Bendiciones. Bye bye.